Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en el 11, en México Social. Hemos hablado muchas veces en esta mesa sobre la enorme dimensión que tienen las violencias que muchas veces, por lo menos es mi percepción, nos inundan por todas partes. El recuento de lo que está pasando entre las desapariciones, el tema de los feminicidios, homicidios, y a veces hemos hablado sobre la realidad de que hay una violencia que sin duda tiene connotaciones mayores porque implica que a alguien se le despoje de todos sus derechos, la trata de personas, que sea explotado por otros. Bueno, en la UNAM, la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas, es un espacio que busca promover reflexión crítica para poder hacer mucho más. Y en ese proceso hacemos un concurso a las mejores tesis, a los mejores jóvenes que logran dar cuenta de este enorme desafío, pero dan cuenta de una dimensión, y por eso le agradezco mucho a la psicóloga Jessica Casas que esté aquí, porque ella hizo recientemente una tesis que le llevó a ser designada como la mejor tesis del año pasado. Y para mí era muy importante dar cuenta de lo que ella logró señalar y escribir y también comunicar. Muchas veces no logramos transmitir lo que es vivir en la trata, o sea, lo que viven las personas que son atrapadas y que por distintas razones, ¿no?, pues tienen transformaciones enormes a su interior, más allá del sufrimiento y del dolor. Y lo que tú lograste como psicóloga, déjame felicitarte nuevamente por tu tesis, ¿sí?, es ponernos enfrente esta enorme complejidad y esta enorme realidad de lo que significa vivir en la trata de personas. Por eso, Jessica, gracias por venir. Platícanos de tu tesis. Haznos un recuento. ¿Qué es lo que escribiste, presentaste, que te llevó al premio, que te lleva, que sin duda para mí te considero una de las personas que ha logrado acercarse de una manera muy particular, desde la psicología, a la realidad de las víctimas de trata? Gracias por estar, Jessica. Muchas gracias por la invitación, Mario. Primero que nada, esto me significa muchísimo porque cuando tú estás en la facultad hay muy pocos académicos, académicas que permean a los psicólogos, a las psicólogas, que estamos a punto de ingresar a una sociedad donde sabemos que existe desapariciones, crimen organizado, violencias extremas. Así que, primero que nada eso, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar sobre mi experiencia. Y bueno, cuando yo comencé la tesis, yo estaba concibiendo a México, a nuestro país, como un momento donde estaba incrementando muchísimo la violencia extrema, ¿no?, por parte de muchas actividades que hacía el crimen organizado. Así que cuando llega mi participante a mi vida, cuando llega conmigo, yo estoy permeada de todo lo que me enseñan en la facultad, de que debo de prevenir, intervenir desde una perspectiva de violencia de género. Y cuando yo le ofrezco esta oportunidad, esta intervención, lo que yo recibo es una risa, una burla incluso por parte de él. Y él me dice, ¿sabes? ¿Crees que no sé qué instituciones son las a las que yo me tengo que acercar? Lo que pasa es que yo estoy inmerso en una red donde yo llegué como menor de edad, como un niño. Yo sé que las leyes me protegían muchísimo como víctima, pero ahora que soy mayor de edad y soy un victimario, solamente van a ver a una persona que está repitiendo el ciclo de la violencia dentro de una red de trata. Cuando yo escucho eso, me doy cuenta de que la realidad es muy diferente, que lo que a mí se me enseñó fue fomentar la denuncia y acercarse con instituciones gubernamentales, asociaciones civiles, que hay bastantes. Así que en la construcción de la tesis fui reconociendo de que a veces los crímenes son más allá, son algo más que nosotros. Estaba yo viendo que la trata de personas, empecé a revisar en la literatura. Muchas de las tesis de los trabajos están enfocados desde el lado jurídico, desde lo legal. Y cuando empiezo a insertarme, pues lo que me toca a mí, mi carrera, me di cuenta que todos estábamos enfocados en la historia del trauma, en que las víctimas a partir de ahora es muy difícil de que ellas se reparen el daño y que van a estar cargando una historia del daño por toda la vida. Pero cuando yo empiezo a platicar con el coinvestigador, que así es como me gusta llamarle, porque al final yo llegué como experta, ¿no?, con estos lentes, esta superioridad, incluso de soy la experta de la salud mental, pero él también tenía la experiencia. Él estaba inserto dentro de una red de trata, así que entre ambos íbamos construyendo lo que al final fue lo que sucedió, la tesis, la investigación. Me fui dando cuenta que el crimen, el delito de la trata de personas es inmenso.
y existen muchísimas dudas sobre cómo tienes que hablar adecuadamente sobre la trata. Hay algunos autores que platicaban que era la esclavitud, que de hecho ese es el título de mi tesis, la esclavitud moderna. ¿Por qué esclavitud? Porque a veces mantenemos en el imaginario social de que la esclavitud ya fue abolida por ahí del siglo XIX, Estados Unidos, campos de algodón. Pero ¿cómo no podemos hablar ahorita de la abolición? Cuando hay noticias de mujeres que están ejerciendo la explotación sexual en bares clandestinos, jóvenes que están siendo forzados, esclavizados a algunas fábricas. Así que lo que yo fui reflexionando es que la trata de personas, realmente la abolición de la esclavitud queda como una fantasía social. También está permeada desde varios significados de que los mismos operadores de los sistemas de justicia penal no saben cómo tratarla, no saben cómo darle seguimiento, porque se piensa que la prostitución, tráfico de personas, incluso trata de blancas, he llegado a escuchar, es sinónimo que trata de personas, lo cual no es así. La trata de personas tiene diferentes modalidades, entre ellas sí está la explotación sexual, pero no es la única, que fue lo que él me compartía. Él me decía que la forma en cómo ingresó a la red de trata, siendo un menor, primero fue la mendicidad. A él lo dejaban en el metro, al cuidado de una persona, y dependiendo de lo que él iba obteniendo con las limosnas, él podía pagarse algunos juegos o algunas palomitas, dulces, pero así fue como se fue permeando, primero desde la mendicidad y después fue desde el reclutamiento criminal. Así que fue como el último eslabón, la explotación sexual. Cabe destacar que él, también viví con él su transición, porque él es un hombre trans actualmente, pero anteriormente él era una mujer. Así que platicábamos también de que cuando creábamos las entrevistas, yo estaba muy interesada sobre las mujeres víctimas, porque otra vez te empapas sobre la teoría, sabes que los factores de riesgo es el género, la edad, pero él me decía, sabes, yo entiendo desde dónde se hacen estas campañas de difusión, pero yo observo las campañas de dar la información sobre la trata de personas y solamente veo figuras femeninas, cuerpos femeninos. Yo que estoy inmerso dentro de la red, veo muchas infancias, veo incluso el género masculino, veo alguna población indígena. ¿Qué está ocurriendo con esa representación? ¿Por qué no se representan estas campañas de prevención, información? Incluso también tomamos las estadísticas. Desde el 2015 hasta el 2024, el 24% de las víctimas fueron casos de niños, adolescentes, niñas. Así que yo también tuve una pregunta con él, que yo le decía, ¿por qué no denuncias? O sea, quisiera entender desde dónde no estás denunciando. Y él me regaló un testimonio. Me compartió de una mujer que también estaba dentro de la red de trata. Ella sí había llevado un proceso de empoderamiento, de identificando qué líneas de denuncia tenía que levantar la denuncia sobre la red. ¿Qué ocurre? Que a una semana sus padres fallecieron por causas sospechosas. Y lo que él me decía, que la denuncia realmente es una fantasía para él y para todas las víctimas. Lo que ocurre con la denuncia, el no denunciar más bien, es una sobrevivencia para él, una forma de protección a sus familiares, a sus amigos, incluso a sí mismo. Así que después del todo recorrido, cabe destacar que esta tesis me tomó muchísimo tiempo. O sea, el año pasado fue la premiación de la tesis y por eso pues, estoy aquí. Estoy muy sorprendida de estar aquí realmente. Pero esta tesis comenzó por ahí del 2020, que es cuando escucho la historia de él, realizamos las entrevistas por vía telefónica, la lectura, pero después me quedo escuchando de nuevo sus grabaciones y entendiendo este enfoque que él tenía, las instituciones, las colectivas, las leyes no están sirviendo para nada y me quedo con la duda, ¿será verdad? Y empiezo a insertarme también en el campo laboral, inserté mucho como voluntaria, entendiendo de que México, pues me di cuenta que tiene una ley antitrata que está reconocida a nivel internacional, pero es muy interesante que seguimos ocupando el 5º lugar con mayores casos de trata de personas. Así que esto a mí lo que me hace observar es que sí existen legislaciones, pero no existen los protocolos de acompañamiento. Y no solamente queda desde la lectura, desde los programas, sino desde las vivencias que yo he tenido acompañando. He acompañado a madres buscadoras, a personas que están en situación de calle, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, en diferentes centros de justicia, asociaciones, incluso con investigaciones. Y en todo he observado lo mismo. He observado de que no se le regresa la agencia a la sobreviviente, no se le regresa la historia. Incluso tenemos enfoques que no estamos tomando en cuenta, la interseccionalidad, la justicia restaurativa incluso. Así que me quedo con esas dudas de qué estamos haciendo hoy por hoy en los programas de acompañamiento,
tenemos las leyes, tenemos las políticas públicas que cada sexenio está cambiando, pero ¿qué diferencia hay que crear hoy en día? Déjame, para precisar, ¿cuál fue la pregunta que te hiciste cuando empezaste la tesis? ¿Cuál era tu inquietud, tu curiosidad? Mi primera duda fue eso, ¿por qué no denuncias? Si el cono me compartía las vivencias, incluso me explicaba, ¿no? Como todas las entrevistas fue por vía telefónica, me decía, tengo tal marca en el cuerpo, estoy recibiendo ese tipo de castigos severos porque no por ser víctima quiere decir que soy sumisa, sino son por todos los castigos que estoy recibiendo. Yo me hacía cuestionarme, ¿por qué no denuncias? Así es. Déjame hacer un corte, porque lo que pones en la tesis, y por eso el reconocimiento que te hizo la universidad y el reconocimiento que yo te doy, y que por eso creo que tu testimonio es muy importante, es dar cuenta que esta pregunta, ¿por qué no denuncian? A veces caemos en un enorme desconocimiento, la complejidad que está atrás de alguien que vive adentro de la trata, que conoce y que nos da cuenta de que no basta estos programas de prevención, de denuncia y un número, porque no logramos comprender, entender y dar cuenta de que atrás de esa no denuncia no es la falta de un conocimiento de un número o saber dónde acudir, es la vida misma de estas personas que tienen que sobrevivir y que interiorizan de distinta manera el abuso, la explotación y también la sensación de distancia de los programas. En el país existe una ley, como bien nos decía Jessica, una ley general contra la trata, existe una comisión intersecretarial, de vez en cuando aparecen pósteres y demás, pero la percepción que tenemos muchos de nosotros es que no logramos realmente dar cuenta de la complejidad y por eso en nuestro país, cuando nos preguntan, Jessica, que sin duda ahora es una conocedora, claro que sabemos que la trata de personas está creciendo en el país, está alrededor de todas las violencias, feminicidios, de las desapariciones mismas, pero también sabemos que hay muchas víctimas que están atrapadas y que no encuentran esta catarsis que generan ustedes dos de poder comprenderse y dar cuenta de que no es un tema solo de leyes o un tema de instituciones, es realmente dar cuenta de estos procesos muy complejos de vida, ¿no? Que lleva incluso a un cambio, esta transformación en su propia sexualidad, ¿no? que te permitió conocer esta dimensión que a veces también los estereotipos nos atrapan, ¿no? Son solo mujeres jóvenes, solo es explotación sexual, no, es mucho más. Y todo puede pasar de una manera simultánea. Vamos a un corte y regresamos para seguir comprendiendo y teniendo el testimonio de una investigación que realmente fue merecedora del premio a la mejor tesis de la Cátedra de Trata de Personas de la UNAM el año pasado y que abre muchas preguntas y pone en el centro uno de los temas que tenemos que siempre pensar, la parte, digamos, emocional, psicológica, que se pierde por la enorme dominancia de la parte jurídica, la parte penal. Y lo que Jessica hizo fue dar un testimonio, ponerlo por escrito, titularse como psicóloga, pero también poner preguntas para que todos nos demos cuenta que tenemos que hacer mucho más para comprender, no solo para prevenir, no solo para proteger a las víctimas, no solo para castigar, sino comprender la dinámica que está dando. Vamos a un corte y regresamos aquí al 11 en México Social. Gracias por seguir con nosotros aquí en el 11 México Social. Estamos hablando con la psicóloga Jessica Casas sobre su investigación que le llevó a un reconocimiento por parte de la UNAM como la mejor tesis de la Cátedra de Trata de Personas. Y en este proceso en el cual tú te diste cuenta, aprendiste, comprendiste esta enorme realidad de estas situaciones binarias. El que es víctima no todo el tiempo es víctima, puede convertirse en victimario. Y el victimario también pudo haber sido víctima. Y que eso nos atrapa en esta búsqueda siempre de subrayar una identidad, cuando lo que tú bien aprendiste y escribiste fue de que es de una complejidad mayor. Entonces, en este tipo de visiones binarias de que la víctima siempre es víctima, el victimario siempre es un victimario, ¿cómo fue que te aproximaste y cuáles son los aprendizajes de esta investigación, de esta relación personal que generaste con la persona que estuviste trabajando todos estos años? Sí.
De hecho, es curioso cómo lo comentas desde esto, lo binario, porque incluso cuando conversaba con él, escuchaba que él me decía, es que yo sé que esto está malo, pero es algo correcto que debo de hacer, y era entre lo bueno y lo malo. Y lo que yo le propuse fue eso, que me parecía interesante no solamente enfocarnos en el presente de qué estaba haciendo, estaba ejerciendo y haciendo el mismo círculo de violencia, sino le decía, quiero entender cómo llegó, cómo llegaste a esta red de trata. Y lo que hicimos fue una historia de vida, eso fue la metodología de la tesis, y entrevistas desde su niñez, adolescencia, también los significados, la perspectiva que él iba cambiando en torno al trabajo, porque él me decía, hoy por hoy le digo trabajo, pero yo cuando era pues un niño, yo le decía que era un juego, algo donde yo obtenía dinero. Cuando yo soy adolescente me doy cuenta, es cuando él recibe su primer castigo severo y es cuando está inmerso ya en explotación sexual, se da cuenta que eso está mal, pero cómo podía salir. Y al darse cuenta que no era fácil salir, empieza a percibirlo como un trabajo y a hacerlo un trabajo porque tenía que sostener y pagar la deuda por la que él llegó a la red de trata. Es como se convierte en victimario. A través de su historia él me decía que había muchas personas que habían crecido con él, compañeros, compañeras que habían llegado también como niños y que la única solución al final es que se iban a cometer en las victimarias, en los victimarios. Así que me quedé pensando en cómo se repite este ciclo y que justo no hay una protección, no se ve eso cuando estás levantando una denuncia, cuando platicas de todos los crímenes que está sucediendo dentro de la red de trata. Algo interesante del coinvestigador es que de hecho en esta cuestión de bueno y malo, él me decía, lo que yo estoy intentando hoy por hoy es crear mi propia vida. Así que desde la psicología nosotros tenemos muchísimas corrientes. La corriente que a mí me gusta aplicar es una corriente de construccionismo social, donde identificamos que todos somos construcciones. Estamos creando ahorita un significado entre tú y yo sobre qué fue vivir dentro de una red de trata. Después vamos a poder, las personas que vayan a ver este programa van a cambiar ese significado sobre trata, acompañamiento, víctimas. Así que con él me di cuenta que también él tenía una construcción sobre qué era ese futuro que él anhelaba. Así que el último módulo de la tesis, de las entrevistas, de los ejes temáticos, me enfoqué en eso, en las redes de apoyo, tus anhelos hacia el futuro. Y ahí fue cuando me di cuenta que él no era una víctima, no era un victimario sobreviviente, sino era un hombre muy interesado por la filosofía, le gustaba muchísimo la lectura, tenía muchas pasiones hacia el ejercicio, le gustaba muchísimo un libro que habla sobre magia, así que sobre eso platicábamos. Y él me decía, Jess, lo que tenemos que hacer día por día es encontrar la magia, encontrar las formas de cómo seguir avanzando día con día. Esas experiencias que él me dijo, de hecho, fue algo que me ayudó muchísimo para retomar la tesis. Yo la había dejado porque me daba miedo de saber cómo representar a este hombre en la tesis, si podía visibilizarlo no como víctima, no como sobreviviente, sino como él se había demostrado conmigo. Y a encontrarme con esas palabras de debes de encontrar la magia, es algo que también me ha acompañado en el acompañamiento a sobrevivientes, porque siento que en todos los programas en los que me he estado inmersa y también que he estado escuchando por colegas, muchos nos enfocamos en la historia del daño, en la historia del trauma, pero ellos y ellas han resistido las violencias, ellas saben qué es lo que están haciendo para poder sanar, reconociendo que los procesos aparte no son lineales y que no todo se sana en la terapia. También es importante descentralizar la salud mental de la terapia y encontrar qué otras actividades ellas y ellos están haciendo para reparar el daño, para sanarse, para sostenerse. Así que todas esas enseñanzas fue algo que recibí por parte del participante. Hoy por hoy me doy cuenta que existen programas, sí tenemos campañas, sí se platica sobre la trata de personas, cómo tienes que denunciar, pero me quedo pensando que necesitamos reconocer, que falta un reconocimiento de las resistencias de las sobrevivientes y también muchísimo trabajo comunitario. A veces muchos de nosotros llegamos desde una cuestión paternalista, con estos lentes de experta, que yo lo tuve cuando comencé la tesis. Llegamos como expertos de programas de intervención que son increíbles, pero realmente abonan, realmente preguntamos si eran lo que necesitaban o qué es lo que ya están generando ellos.
A través de esa investigación pude identificar mejor los líderes comunitarios para identificar qué fortalezas, qué resistencias tienen ellos y con todo eso entender que los procesos son individuales, son colectivos, pero todo es para tejer un social comunitario. Uno de los temas que cuando te escuché por primera vez en la premiación y cuando leí tu tesis es no dejas de decir el deseo de acompañar, el deseo no solo de documentar o dar cuenta desde tu perspectiva de psicóloga, una vivencia personal tan compleja como es, pero hay un deseo también de ayudar a que esto se comprenda mejor para transformar las políticas públicas. Y por eso nuestro reconocimiento. Pero déjame decirle, porque seguramente quien nos está viendo está preguntando, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde estamos? Porque eso fue del 24, fue una investigación, una relación de 4 años, 5 años, del 20 para acá, 5 años ya. Ahora, el que era un niño ya no es un niño, ¿no? ¿Cómo transitas este tema de que te titulaste, tuviste reconocimientos, estás con nosotros? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta relación personal? Porque finalmente construiste una relación personal. Tú eres tu co-investigador, como bien dijiste al principio. O sea, no fue el objeto de estudio, se volvió una relación enormemente fructífera para ambos, así la entiendo. La pregunta es, la investigación, la cercanía, logró mitigar angustias, ansiedades, soledades, esta construcción personal de un motivo de vida, ahora leyendo, haciendo deportes, eso puede convivir también con el proceso de este mundo oscuro de la trata de personas. Digo, el tema es que no podemos ser tan binarios. Sí. A veces se da. Platícanos, ¿qué ha pasado? Danos un recuento ahorita. ¿Sigues trabajando? ¿Sigues comunicando? ¿O ya no? ¿Qué pasó? Pues ha sucedido muchísimo, la verdad. Desde que sucedió la premiación, siento que al final también no me he dado yo misma el reconocimiento y me ha dado la oportunidad de releer y leer ese trabajo que yo hice. Y siempre me encuentro con el último párrafo. O sea, realmente yo así fue como cerré la tesis. La persona que ahorita si está interesada y consigue la tesis, yo menciono, esto queda muy corto. O sea, yo no puedo proponer nuevas soluciones, yo no puedo proponer nada, porque la red de trata es tan inmersa este delito, ¿cómo proponer? Pero pues realmente la tesis fue lo que me motivó a cambiar, a acompañar. Hoy en día yo digo, soy psicóloga para entender, pero soy activista para cambiar. Así que he estado inmersa en muchas luchas sociales, entendiendo las resistencias justo de las sobrevivientes. Y por parte del coinvestigador, él hoy en día ya no está en la red de trata. Lo que él estaba optando más bien era por escapar. Igual no puedo decir mucho sobre él, pero tenemos una relación. De vez en cuando platicamos, de vez en cuando me dice, oye, sucedió esto. Y aparte es una historia nueva de él. De hecho, él una vez cuando le comenté que había ganado el premio, también se enteró. Y me dijo, ¿sabes qué? De una forma también yo ya no quisiera saber de eso, porque contigo, de hecho, sepulté a esa persona ahí. Contigo me di cuenta que yo necesitaba escapar, necesitaba iniciar una nueva vida. Él ahorita está estudiando una carrera universitaria y tenemos conversaciones, pero me doy cuenta que a través de él, de esta fortaleza que él tenía y más allá de él también el reconocimiento de quien me dirigió la tesis, de la doctora Patricia Trujano, ellos dos fueron personas que estaban ahí sosteniéndome, escuchándome y más ella que me decía, Jess, yo sé que es algo fuerte, ¿no? Tener que reescuchar de nuevo las grabaciones, entender que en México estamos absortos de mucho crimen, de mucha violencia, pero estás creando un cambio. Así que si no hubiera sido también por ella, no hubiera logrado esta tesis, no la hubiera finalizado. Jessica, qué gusto, me da tanto gusto tenerte aquí, te da gusto que te haya premiado la Cátedra de Trata de Personas de la UNAM y dar cuenta, déjame quedar con esa frase que no deja para mí ser el subrayado importante. Una universitaria, como creo todos, que hace el esfuerzo para entender, comprender, pero a la vez activa, fortalece, ser activista de cambio, tener un enorme compromiso para enfrentar las injusticias, las violencias. Eso hace, lo digo porque está aquí conmigo, Jessica, Jess, como le decimos, realmente qué
mi profundo reconocimiento a tu trabajo, el que hiciste, pero sobre todo que estás haciendo. Gracias por estar con nosotros y darnos tu testimonio. Gracias a ustedes. Buenas noches.